Hola, hola, ¿qué tal mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas? Dios les bendiga grandemente. Para mí es de mucho agrado, de mucho gusto estar con ustedes una vez más aquí para compartir la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema de mucha importancia, de mucha relevancia. Quiero, por favor, que tomemos nuestras Biblias y también, por favor, que tomemos los libros del Espíritu de Profecía para que podamos entender hoy la palabra de Dios. Una vez más, sean bienvenidos, Dios esté con ustedes, Dios pueda iluminarlos, Dios pueda inspirarlos siempre. Les extendemos un saludo hasta donde nos ven, hasta donde nos escuchan, que Dios pueda estar siempre, siempre con ustedes, bendiciéndoles. El tema de hoy se titula Los Ángeles, California en llamas, un llamado a levantarnos del sueño. Mis apreciados hermanos, Dios nos está haciendo un ferviente llamado para levantarnos del sueño. Dios nos está invitando a que podamos comprender las señales proféticas, las señales de los últimos días que estamos viviendo. Así que vamos a estudiar este tema y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 29, donde nos dice el Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acompáñenos, queridos amigos, en una oración, elevemos una oración hasta el trono de la gracia. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, gracias te damos. Esta oportunidad que nos has dado es grandiosa para comprender tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, donde quiera nos escuchen. Que tu bondad, que tu amor esté con ellos. Señor, queremos pedirte que puedas poner de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que podamos caminar contigo y hacer tu voluntad. Padre amado, te necesitamos, te pedimos especialmente, Señor, por aquellos que están sufriendo allá en Los Ángeles, por pérdidas, sea física o material. Señor, te pedimos que tú puedas estar allí con ellos, consolándoles. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Mis apreciados amigos, amigas, vamos a ver lo que nos dice la inspiración en Señales de los Últimos Tiempos del 21 de abril del año 1890. Nos dice la sierva del Señor que estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Vemos este cumplimiento actualmente en lo que está pasando ahora en Los Ángeles de California. Cómo los hombres luchan por extinguir, luchan por apagar el fuego y no lo pueden hacer. Imagínense, mis apreciados hermanos, que un país de esta magnitud, una ciudad de esta magnitud, un país de esta magnitud, como son Los Ángeles, del estado de California y también del país de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una potencia mundial, bueno, que es la potencia mundial, y no pueden detener estas llamas, no pueden apagarlas. Imagínense ahora qué será de aquellas ciudades o pueblos, aldeas que son menos capacitados o de aquellos países que son menos capacitados. Entonces, esto nos hace, Dios a través de esto nos hace un llamado a levantarnos del sueño, a abrir nuestros ojos, a no seguir durmiendo, sino que ungir nuestros ojos con colirio para ver y discernir las cosas que Dios quiere que nosotros comprendamos. Las profecías se están cumpliendo y nosotros tenemos, mis apreciados hermanos, que ver. Ahora, miremos algo muy interesante. ¿Cómo acusan a esta Nikki Glaser de causar incendio en California por burlarse de Dios en los Golden Globes? Un día antes de que surgiera el incendio, pues se burló esta mujer y todos los famosos, todos aquellos hombres grandes, supuestamente el mundo, actores, estaban allí riéndose de lo que esta mujer decía. Y vemos cómo dice aquí en la noticia, acusan a Nikki Glaser de causar incendio en California por burlarse de Dios en los Golden Globes.
La comediante hizo una cuestionada comparación de Dios y además hizo alusión de las llamas, lo que aumenta las especulaciones al respecto. También vemos cómo o qué fueron las palabras que ella dijo. Vemos aquí a esta comediante, precisamente de Los Ángeles, hablando y diciendo lo siguiente. Un día antes, los discursos de aceptación han estado en llamas. ¿Quién fue el más criticado? Veamos bien los números. El elenco y el equipo lideran el camino con 11 menciones. Las mamás se mantienen fuertes con 3 gritos. Dios, creador del universo, 0 menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Fueron las palabras que mencionó esta comediante y sin embargo, un día después, Los Ángeles, California, donde está ubicado también Hollywood, prendió en llamas. Mis apreciados hermanos, mis apreciados amigos, vemos que cómo Dios entonces nos muestra claramente que a Él no le agrada que su nombre sea tomado en vano, que hagan chistes con Él. No, Dios no es para eso. La palabra de Dios o la iglesia, el pueblo de Dios no es para eso. Mis apreciados hermanos, es un llamado que Dios nos hace y que tenemos que tomar decisiones al respecto. También nos menciona en el noticiero El País que incendios en California, estos incendios están teniendo un gran avance por los vientos. Estos vientos vuelven a ser potencialmente peligrosos y fuertes, estos vientos de Santana. Ascienden a 16 las muertes y hay al menos 13 desaparecidos. También nos menciona que las llamas ya han arrasado 150 kilómetros cuadrados. Qué interesante. Entonces, en la ciudad de Los Ángeles y a sus alrededores, los incendios han arrasado un área equivalente al doble del tamaño de Manhattan. Esto debe hacernos pensar de cómo es peligroso y cómo los juicios de Dios están cayendo. Cómo es peligroso de que tomemos el nombre de Dios en vano y también de tomar en serio que este mundo está por acabar y que estas son señales de que Cristo está por volver. Muchos famosos perdieron sus hogares, sus casas, con grandes incendios. Terrible. Muchos tuvieron que salir corriendo, perdiendo cosas valiosas. Y esto, mis apreciados hermanos, precisamente muchos de ellos estaban allí en el Golden Globes burlándose de lo que, o riéndose de lo que decía esta comediante, burlándose de Dios. Todo esto es apenas un sinónimo de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Todo esto debe despertarnos en que lo mismo que fue es lo mismo que será y no hay nada nuevo bajo el sol, como lo comprendemos y lo leemos en Eclesiastés 1:9. La palabra de Dios en Génesis 19:24 nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos. Mis apreciados hermanos, vemos cómo los ángeles tuvieron que sacar de la mano a lo que es Lot y a la familia a las puertas de la ciudad, y estando en las puertas les dijo: huyan al monte, no se detengan, no miren tras ustedes, huyan, no se detengan, porque Dios iba a destruir lo que es Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y vemos aquí a la mujer de Lot, como esta mujer, pensando en sus casas, en sus pertenencias, en sus cosas, en cosas materiales, voltea a ver atrás con pesar y entonces se convirtió en una estatua de sal y permanece allá hasta el día de hoy. Como también el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra hoy
precisamente ahí está el Mar Muerto y cómo esto está terrible. Cómo hay un gran hoyo en ese lugar y cómo fueron consumidos 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, de una forma terrible. Y hoy ahí permanece el Mar Muerto, donde no hay vida, donde los niveles de azufre son al 95%, y los niveles de azufre que están ahí no existe en otro lugar de la tierra. El sheriff del condado, Robert G. Luna, al referirse a los estragos causados por los incendios, él dijo: parece como si hubiera caído una bomba, refiriéndose como que si fuera una bomba atómica. Y es precisamente eso, porque el daño ha sido grandísimo, grandísimo. Kilómetros y kilómetros y kilómetros, 145 kilómetros, más de 145 kilómetros actualmente han sido destruidos, arrasados por el fuego. Algo también a mencionar, mis apreciados hermanos, es que en este estado, el estado de California, aprobó el matrimonio gay o el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como en Sodoma y Gomorra, que era algo que estaba en contra de la palabra de Dios, y aún así ellos lo toman como algo normal. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California desde el 26 de junio del año 2013. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo obtiene protección constitucional tras la aprobación de la posición o de la Proposición 3 por parte de los votantes de California. Vemos, mis apreciados hermanos, entonces que los juicios que están cayendo o el fuego que está cayendo sobre este lugar de California no es en vano. Los terribles incendios no han respetado la vivienda de ricos, pobres, famosos o poderosos. Todos tenían que salir corriendo y evitar ser consumidos por el fuego. Esto es un pálido reflejo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra cuando llovió fuego y azufre del cielo y fueron consumidos 4 ciudades y exterminadas de la faz de la tierra, como lo vemos en Génesis 19. En la Biblia, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego. Por otro lado, Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a un horno de fuego ardiente, y salieron sin un cabello quemado, como lo vemos en Daniel 3. Entonces tenemos que comprender, hermanos y amigos, que no es dónde estamos, es con quién estamos. Necesitamos estar con Jesús. En Isaías 43:2 nos menciona la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, nos conviene estar con Dios. Nos conviene estar en comunión con Jesús y no estar lejos de Él, ni apartarnos de Él, ni ser rebeldes a la verdad de su evangelio o del evangelio eterno. Nos conviene aceptar el triple mensaje angélico para que la protección y también la bendición de Dios pueda estar con nosotros. Dios hace un llamado a la humanidad a cuidar la tierra y en especial nuestras almas, para que no corramos la misma suerte de algunos en la historia que fueron consumidos por el fuego, y al fin tenemos que prepararnos para no ser consumidos o para no ser quemados con el fuego eterno. Esa es la invitación de nuestro Señor en este momento. Tenemos que prepararnos para el Señor. Mis apreciados amigos, amigas, te conviene a ti, me conviene a mí, prepararnos para el Señor, prepararnos para su reino, servirle a Él, trabajar con Él, vivir para Él. Eso es lo que realmente nos conviene a cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué decisión tomarás tú? ¿Qué decisión tomaré yo? En Apocalipsis 11, 17 y 18 nos dice la palabra de Dios: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vemos entonces que la palabra de Dios es clara, que tanto grandes y pequeños, ricos y pobres, no importa el color, no importa la raza, no importa si es hombre o mujer, no importa que sea, si es niño o adulto, vemos que todos tendrán que pagar por sus acciones. Mis apreciados hermanos, imagínense estar en este momento. Imagínense lo terrible que es ser consumido por el fuego. Trae dolores terribles y no es lo que Dios desea para nosotros. Recordemos que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para nosotros. Pero si nosotros somos rebeldes al Evangelio, si no aceptamos el triple mensaje angélico, no lo vivimos, no lo predicamos con testimonio y por palabra, entonces vamos a correr la suerte, la mala suerte de quemarnos con esta llama y azufre, fuego y azufre. Dios quiere que nos preparemos para que no corramos con esta maldición. No es que sea suerte o no, sino que es solamente que obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. En Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como mencionábamos y vemos, Dios no quiere esto para nosotros. Pero si nosotros no nos preparamos, entonces estas palabras será para nosotros. Dios no quiere que estas palabras se cumplan en ti y en mí. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que entregarnos a Dios para que el Señor pueda concluir con la obra que ha comenzado en nosotros. Muchas veces en la historia bíblica y del mundo, muchas ciudades han sido destruidas por diferentes desastres sobrenaturales y guerras. Sodoma, Gomorra, Jerusalén, los cananeos, Babilonia, Roma, el gran incendio de Chicago del 8 al 10 de octubre de 1871, entre otros. En todos ellos está el llamado de Dios para un cambio y una entrega a su servicio y dejar la maldad y el pecado. Dios nos hace esta invitación a cada uno de nosotros, que nosotros podamos entregarnos a Él. Imagínense el gran incendio de Chicago que menciona aquí, que fue del 8 al 10 de octubre del año 1871. En este gran incendio apenas abarcó 9 kilómetros, casi 10 kilómetros cuadrados de incendio ahí en Chicago. Murió 300 personas, 100,000 personas perdieron su hogar y fue un desastre. Ahora, imagínense, son 145 kilómetros, muchísimo más de lo que fue en Chicago, es lo que ahora está pasando en California, en Los Ángeles. Y también ha habido ya lo que son 16 muertos, como leímos, de 13 desaparecidos, y también 8 millones de personas con riesgos grandes. Entonces, vemos cómo estos fuegos están creciendo hasta 150 y hasta 160 kilómetros por hora, y estos vientos combinados con fuego puede ser muy, pero muy peligroso. Miremos cómo la sierva del Señor, la mensajera del Señor, Elena G. de White, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, profetizó. Especialmente hablando de Chicago y Los Ángeles, así se titula esta parte en los eventos de los últimos días, la página 116, donde ella dice, también pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades a medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios. Había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido
que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. Vemos, mis apreciados amigos, hermanos y hermanas, cómo la sierva de Dios entonces había visto en visión la destrucción de Chicago, también, como lo mencionamos, como también hace 119 años la sierva del Señor también vio en visión acerca del incendio que ahora estamos presenciando en Los Ángeles, California. El Espíritu Santo, Dios, no se equivoca. Siempre Dios, antes de que pasen las cosas, siempre Dios nos instruye, siempre Dios nos avisa. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si nosotros estudiamos los testimonios, entonces siempre tendremos allí presente las advertencias que Dios pone allí presente para nosotros en los escritos inspirados. También la sierva del Señor nos sigue mencionando en Testimonios Selectos, tomo 1, la página 215, párrafo 2. En mi última visión se me mostró que debíamos trabajar activamente en California para extender y consolidar la obra ya comenzada. Debe fomentarse la labor misionera en California, Australia, Oregón y otros territorios, mucho más ampliamente de lo que nuestro pueblo imaginaba o de lo que había previsto y proyectado. Vi que en nuestro tiempo no marchamos tan aprisa como nos abre el camino la providencia de Dios. Se me mostró que la verdad presente puede ser una gran fuerza si los creyentes en el mensaje no dan lugar al enemigo con incredulidad y egoísmo, sino que concentran sus esfuerzos en el único objeto de vigorizar la causa de la verdad presente. Mis apreciados hermanos, vemos entonces cómo la sierva del Señor había previsto en visión de que Los Ángeles iban a ser destruidos también, al igual que Chicago, con fuego, o gran parte de estas ciudades iban a ser destruidas por fuego, y cómo también el Señor advierte a que no debían hacer grandes construcciones en estas ciudades precisamente por eso. Vemos entonces que la inspiración es clara y cómo nos muestra claramente y nos pone en evidencia cómo Dios revela antes de que pasen las cosas, cómo Dios revela y luego pasan las cosas. Si nosotros vemos también, nos menciona en Testimonios Selectos, tomo 5, la página 43, párrafo 2, se está acercando el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Aún un poco de tiempo y esas ciudades serán sacudidas con violencia. Cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio, si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Y es precisamente parte de ese cumplimiento que ha tenido ahora en Los Ángeles, California. Como en minutos, en pocos minutos, arrasan viviendas, arrasan edificios, y cómo se extiende este fuego por kilómetros y kilómetros. También en Testimonios Selectos, tomo 5, página 43, dice: las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas desde los cimientos hasta el techo. Mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y barrios enteros, Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. ¿Entenderemos nosotros lo que está pasando? Así como de la higuera, entonces vamos a aprender las señales que está pasando son realmente claras y nos anuncian de que Cristo está por volver. ¿Entenderemos? ¿Seremos o estaremos entre los entendidos? ¿Vamos a prepararnos para servirle al Señor? ¿Vamos a entregarnos a Dios? ¿O no lo haremos? En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 256, dice que la venida de Cristo está más cerca que cuando por primera vez creímos. O creímos. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo: también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Debemos entonces prepararnos,
porque no comprendemos cuándo va a venir el Señor. Tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo se nos acabará el tiempo de gracia. Tenemos que prepararnos, mis apreciados hermanos, porque no en vano las señales se están cumpliendo. El manuscrito, la página 127, en el año 1897, la sierva del Señor escribió y dijo: el Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. Entonces Dios nos extiende advertencias claras a través de la pluma inspirada para que nosotros comprendamos las cosas que iban a pasar y que van a pasar y que están pasando y que pasaron. Entonces, si nosotros, mis apreciados hermanos, tenemos el discernimiento espiritual, si nosotros ponemos en nuestros ojos colirio, el discernimiento espiritual, entonces vamos a comprender que la venida del Señor está cerca y que requiere de nosotros preparación. Es interesante que en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 5, la página 1074 del año 1906, nos menciona la pluma inspirada: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que, a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Así también como pasó con las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre del año 2001, en Joyas 3, la página 281, nos menciona cómo estos edificios que muchos decían que eran que no se podían incendiar porque estaban preparados para combatir los incendios con las alarmas y con todo esto que tenía, su fuerte estructura que tenía. Muchos de los ingenieros que participaron en esto, de que crearon estos edificios de las Torres Gemelas, pensaron que algo así no les iba a pasar. Sin embargo, vemos que muchísimos años antes de que pasara esto en el 2001, ya la sierva del Señor ya había profetizado, como lo vemos en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 281. Manuscrito 30 de 1903, San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. Esto pasó poco tiempo después, 3 años después. Tuvo su cumplimiento el 18 de abril del año 1906, cuando se destruyó, o cuando San Francisco, la ciudad de San Francisco, fue incendiada. En Isaías 9:19, la palabra de Dios nos dice: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Vemos entonces que cuando Dios está airado, entonces Dios usa como uno de sus instrumentos lo que es el fuego, y dice que incendia como el pasto, y el hombre dice que no tendrá piedad de su hermano. Y son cosas similares las que se está viviendo hoy actualmente. En 2 de Crónicas 7:14 al 16 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estará abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso es lo que precisamente necesitamos, apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas. Humillarnos delante de Dios, venir a Él con arrepentimiento, buscarle a Él. Entonces Él estará dispuesto a escucharnos. Él estará dispuesto a
ayudarnos. Y este llamado también va para los habitantes de California, para los habitantes de Los Ángeles, que deben humillarse delante de Dios, deben reconocer sus errores. Para los líderes de este estado, para los líderes de esta nación, deben humillarse delante de Dios si quieren realmente alcanzar misericordia, si quieren realmente darle solución a este problema, a este incendio que está en este lugar. De lo contrario, entonces seguirán cosas peores y vendrán cosas peores, porque apenas esto son las gotas de la ira, de la copa de la ira de Dios. Es interesante que en un mismo país, en los Estados Unidos de Norteamérica, haya los tiempos más fríos en la historia, de un lado, y también los incendios más impactantes por el otro lado. Si un país tan poderoso como mencionábamos no puede controlar esto, ¿qué será de aquellos países más pequeños? La solución está en permanecer en el Señor y obedecer sus mandamientos, como lo vemos en el libro de Deuteronomios capítulo 30. El Señor pone delante de todos los hombres y de todas las naciones, porque tanto los hombres y las naciones son probadas por Dios. Si son fieles a Él, entonces tendrán paz, seguridad, tranquilidad y salvación. Si son rebeldes a la verdad, si desobedecen sus mandamientos, entonces tendrán destrucción, tendrán caos, tendrán inseguridad, tendrán infelicidad. Entonces, Dios prueba a los hombres y a las naciones para que le sean fieles. Ahora, es interesante, mis apreciados hermanos, cómo en Deuteronomios 30 nos menciona la palabra de Dios que el Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos da el consejo que elijamos la bendición, la vida, para que nosotros vivamos con nuestros descendientes. Pero si escogemos la maldición, entonces pasaremos o tendremos consecuencias realmente para perdición. Es muy importante, de vital importancia, que recordemos siempre que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Muchos evangelistas, pastores, ministros, apóstoles, supuestamente, seguidores de Cristo, creen que Dios es amor. Pero tenemos que entender todos que aunque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Mis apreciados hermanos, en 1 Juan 4:8 nos menciona que Dios es amor. Pero también en Deuteronomios 4:24, Hebreos 12:29 y Malaquías 4:1 nos menciona que Dios es fuego consumidor. Necesitamos, entonces, mis apreciados hermanos, aceptar a Dios, que es un Dios compasivo, misericordioso, clemente, tardo para la ira, pero también que es un Dios que no tendrá por inocente el culpable, que castigará hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos que tener eso muy, muy en cuenta, porque muchas veces se predica acerca del amor de Dios, pero también no se predica muchas veces de la severidad de Dios y de lo justo que es Dios y cómo tenemos que nosotros temer a Dios. El mundo antediluviano fue destruido por agua, como lo vemos en Mateo 24:39. En el mundo antediluviano, entonces 120 años, Noé se encargó de predicar el mensaje, el evangelio eterno en ese tiempo. Pocos llegaron a aceptar el evangelio, muchos murieron. Incluso Matusalén aceptó también el evangelio, el abuelo de Noé. Pero ese año que murió Matusalén, precisamente también llegó el diluvio, porque precisamente el nombre de Matusalén eso significaba, que cuando él muera iba a venir el juicio, iba a venir el diluvio, iba a venir el castigo. Entonces, es interesante, mis apreciados hermanos, de cómo pocos, solo 8 almas fueron salvas, y cómo la mayoría, la inmensa mayoría, aunque muchos decían creer en Dios, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaban, lo insultaban, lo humillaban, se reían de él. Pero después se dieron cuenta y se arrepintieron cuando era demasiado tarde. Muchos también hoy se burlan, se ríen, pero se van a arrepentir lamentablemente cuando sea demasiado tarde.
Ojalá tú y yo no estemos entre ellos. Es interesante que 7 días antes de que comenzara a llover, se cerró la puerta del arca. Pero no lo cerró Noé, sino que lo cerró Dios. Así también, 7 plagas antes, antes que se derramen las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16, y también, como lo menciona también alguna parte de ellas que es mencionada en el capítulo 17, antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, entonces se acabará la gracia para la humanidad. Muchos piensan que la gracia acabará cuando Cristo venga, cuando Cristo aparezca, pero Cristo deja de interceder antes de que sean derramadas las 7 postreras plagas y cuando el último de los 144,000 sea sellado. Vemos, mis apreciados hermanos y hermanas, entonces, que como en los días de Noé comían, bebían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Vivían una vida de excesos, como hoy en día. Hoy en día, comer, beber, casarse, plantar, edificar no es malo, pero todo lo exceso o todo lo que se hace sin que Dios lo permita es malo. Hoy en día comen lo que Dios no le permite, hoy beben lo que Dios no les permite, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar, en contra de la voluntad y de los mandamientos de Dios, en contra de la palabra de Dios. Hoy hay mucha similitud con los días de Noé. También recordemos que al fin de los 1000 años, en la tercera venida de Cristo, este mundo sufrirá un diluvio de fuego. Primeramente, en los días de Noé, el mundo sufrió con un diluvio de agua, pero ahora, al final, este mundo sufrirá un diluvio de fuego. Tenemos que prepararnos para el reino de los cielos, como lo vemos en Amós 4:12 y en Hechos 3:9 al 21. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reformarnos y tenemos que hacer cambios, restaurar las instituciones divinas, el matrimonio, el sábado, la indumentaria, la reforma pro salud o la alimentación. Dios quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios, aunque quiere nuestras mentes, aunque Dios quiere nuestros corazones, quiere transformar nuestros corazones y mentes, pero también Dios quiere que nosotros produzcamos frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, entonces lo que es el hacha estará puesto en la raíz, listo para que el árbol que no da frutos sea cortado. Que tú y yo podamos ser árboles, que podamos ser personas, que podamos ser hijos de Dios que den frutos dignos de arrepentimiento. También, mis apreciados hermanos, amigos y amigas, recordemos orar por misericordia por los habitantes de California y de todos los lugares afectados por desastres naturales o por guerras, por los habitantes de estos lugares, por los hermanos en estos lugares, que Dios pueda estar con ellos. Dios te hace una invitación a ti y a mí a predicar el Evangelio, a vivir la verdad, a prepararnos para su venida. Esto que está pasando es parte de la profecía y nosotros debemos abrir nuestros ojos por amor a Dios, por amor a nuestras almas y vivir el Evangelio eterno. ¿Aceptaremos la palabra de Dios? ¿Aceptaremos el Evangelio? Yo quiero aceptar el Evangelio eterno. Quiero vivir de acuerdo al triple mensaje angélico. Quiero ser un reformador. Quiero ser un cristiano a la luz de la palabra de Dios. Dios nos ayude que todos podamos y que deseemos y que nos esforcemos por ser cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos, recordemos que Dios hace lo imposible y el hombre tiene que hacer lo posible. Queremos invitarles a una oración por nosotros, por todos nosotros, para que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros y que
nos prepare y que nos preparemos para su reino. Oremos. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, queremos pedirte que puedas prepararnos para tu reino. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan. Que tu gracia y que tu amor esté con ellos. Bendice a sus familias, bendice sus planes. Te queremos pedir especialmente por todos aquellos que están sufriendo por desastres naturales, por guerras, por hambrunas, por pandemias, por enfermedades, por un sinnúmero de cosas. Y por aquellos también que están sufriendo por los incendios ahora en Los Ángeles, California. Ten misericordia de ellos. Te clamamos, Padre Celestial. Que tu misericordia, que tu gracia esté con ellos. Te queremos pedir que puedas darle una oportunidad más. Así también a nosotros, ayúdanos a prepararnos porque cosas peores vienen. Ayúdanos a prepararnos, a ser fuertes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados amigos, amigas, Dios esté con ustedes, Dios los bendiga. Recuerden siempre suscribirse al canal, darle a la campanita, reaccionar, dejarnos sus comentarios, dejarnos sus peticiones de oración, compartir este mensaje con seres queridos y familiares y que Dios esté con ustedes. Dios pueda bendecirles, Dios pueda prosperarles, Dios esté con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia.